Evangelio de hoy. Viernes 31 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículo 1 al 6. Un sábado, Jesús se encontraba en casa de uno de los jefes de los fariseos, para comer con él. Y ellos lo observaban atentamente. Entonces, vio a un hombre que estaba delante de él, con hidropesía, y le preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿es lícito sanar en sábado o no? Pero ellos se quedaron callados. Jesús, tomándolo, lo sanó y le dijo: si a uno de ustedes se le cae en sábado un hijo o un buey en un pozo, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no sabían qué responderle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús en casa de un fariseo. En este pasaje, Jesús se encuentra en casa de un fariseo. Un grupo que, a menudo, se muestra en desacuerdo con él. Es un día de sábado, el día de descanso según la ley judía. Jesús, consciente de las costumbres y de las reglas del día, está en una situación aparentemente tranquila, pero cargada de tensiones. La escena está impregnada de un contraste entre la ley humana, con sus rígidas normas de lo que es permitido, y el corazón de Dios, que se expresa a través de la misericordia, la compasión y la restauración. Los fariseos, conocidos por su celo en seguir la ley, observan atentamente a Jesús. No solo lo miran con curiosidad, sino también con desconfianza, pues saben que cualquier acto de Jesús podría ser interpretado como una violación de la ley, especialmente la ley del sábado, que protegía el descanso. En este contexto, se nos presenta un dilema que va mucho más allá de un simple desacuerdo sobre reglas y normas. Se trata de la relación entre la ley de Dios y la misericordia que Él ofrece. El hombre con hidropesía, un acto de compasión. La figura central de este pasaje es un hombre que sufre de hidropesía, una condición médica que causa una acumulación anormal de líquidos en el cuerpo. En ese tiempo, esta enfermedad era vista como grave y dolorosa, y probablemente había sido ignorada por los presentes debido a su desesperación o su incapacidad para curarse. Sin embargo, Jesús no ve la enfermedad como una molestia o un obstáculo, sino como una oportunidad para manifestar la compasión y el poder de Dios. El hombre enfermo no parece pedir ayuda. Jesús lo ve y, movido por la misericordia, decide sanarlo. Este acto de sanación es significativo por varias razones. En primer lugar, demuestra que Jesús no se deja atar por las normas externas y éstas impiden mostrar compasión. En segundo lugar, es una llamada de atención sobre cómo la verdadera religión no es solo el cumplimiento de leyes, sino la vivencia de la gracia y el amor de Dios en medio de la humanidad sufriente. Este es un recordatorio para nosotros. Muchas veces nos encontramos con hombres con hidropesía en nuestra vida diaria. Son aquellos que, por diversas razones, están marginados, sufrientes o invisibles a los ojos de la sociedad. Jesús nos desafía a ver más allá de las reglas, a movernos más allá de la comodidad, y a atender las necesidades de aquellos que sufren, sin importar las restricciones que nos puedan imponer. La interrogante de Jesús,
La ley vs. La misericordia. Después de sanar al hombre, Jesús plantea una pregunta crucial a los fariseos y a los expertos en la ley. ¿Es lícito sanar en sábado? ¿O no? Esta pregunta no es solo sobre la sanación en un día específico, sino sobre la verdadera naturaleza de la ley de Dios. Jesús, con esta pregunta, pone en duda la interpretación legalista de la ley, que era tan rígida que permitía la injusticia y la crueldad hacia los necesitados. La ley del sábado era diseñada para ser un día de descanso, un día para la paz y la adoración. Sin embargo, los fariseos habían transformado esta bendición en una carga, al añadir reglas y restricciones que impedían que las personas experimentaran la misericordia de Dios. Jesús señala, con esta pregunta, que la ley no debe usarse para justificar la indiferencia ante el sufrimiento humano. Al contrario, la ley de Dios siempre debe ser vista como un medio para el bien y la restauración de las personas, no como un fin en sí misma. Esta pregunta de Jesús tiene una profunda implicación para nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces nos aferramos a las reglas, a las expectativas sociales o religiosas, sin considerar las necesidades reales de los demás? ¿Cuántas veces preferimos seguir el orden y la norma, en lugar de atender con amor a quienes sufren o necesitan nuestra ayuda? La pregunta de Jesús nos invita a examinar nuestras propias prioridades y a reconocer que la verdadera ley de Dios siempre va dirigida hacia el bien de las personas. La respuesta silenciosa, la indiferencia de los fariseos. Los fariseos y los expertos en la ley no responden a la pregunta de Jesús. Su silencio es revelador. En lugar de considerar la posibilidad de que la ley podría ser interpretada con más misericordia, se quedan callados, tal vez por miedo a desafiar sus propias tradiciones o a reconocer que su interpretación de la ley estaba equivocada. Este silencio también refleja una actitud cerrada, que prefirió mantener las normas religiosas que eran cómodas, en lugar de abrirse a la posibilidad de que Dios podría estar obrando algo nuevo. Es importante reconocer que, a veces, nosotros también caemos en el mismo silencio. Nos quedamos callados frente al sufrimiento, las injusticias o las oportunidades de mostrar misericordia. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de actuar con compasión, pero decidimos mantenernos al margen? El silencio de los fariseos refleja la dureza del corazón. Una dureza que, en ocasiones, también podemos experimentar en nosotros mismos. La enseñanza de Jesús, el llamado a la misericordia y la justicia. En lugar de responder a la pregunta con una larga explicación teológica, Jesús toma un enfoque directo y sencillo. Les muestra que, en la práctica, el amor y la misericordia deben prevalecer sobre las normas rígidas y las reglas que no sirven al propósito divino. Jesús, al sanar al hombre, les da una lección práctica de cómo deben entenderse las leyes de Dios. No se trata de la letra de la ley, sino del corazón que está detrás de ella. La ley debe reflejar el corazón de Dios. Un corazón que es profundamente misericordioso, compasivo y justo. El hecho de que Jesús
Cure al hombre en el día de descanso no es una casualidad, sino una lección de que la verdadera libertad en Cristo no viene de las reglas externas, sino de la capacidad de actuar con amor, de sanar el dolor y de restaurar lo que está roto. La verdadera ley de Dios no es una lista de prohibiciones y mandamientos, sino una invitación a vivir según los principios de la misericordia, la compasión y la justicia. Jesús nos invita a vivir de acuerdo con la ley del amor, que no se limita a lo que está permitido o prohibido, sino que se preocupa profundamente por el bienestar de los demás. La relación entre la ley y la misericordia. Este pasaje resalta una tensión constante en la vida cristiana. La relación entre la ley de Dios y la misericordia divina. La ley no es algo malo, sino que es un reflejo de la voluntad de Dios, para que vivamos en armonía y justicia. Sin embargo, como Jesús muestra, cuando las leyes se vuelven más importantes que las personas a las que están destinadas a servir, pierden su propósito. La misericordia, entonces, no es una excepción a la ley, sino su cumplimiento perfecto. El cristianismo nos llama a vivir una moralidad que no se mide solo por el cumplimiento de normas externas, sino por la motivación interna que guía nuestras acciones. Jesús nos invita a vivir no solo conforme a las leyes, sino también de acuerdo con el amor que está en el corazón de esas leyes. Al sanar al hombre el día sábado, Jesús nos muestra que la verdadera práctica de la fe no es el cumplimiento estricto de reglas, sino la restauración y la liberación de aquellos que están bajo el peso del sufrimiento. El desafío de vivir la misericordia. Este pasaje también nos desafía a vivir la misericordia en un sentido práctico. Jesús no se limita a hablar de la misericordia en términos abstractos, sino que nos muestra cómo se pone en acción. Sanar al hombre enfermo, no importando que sea sábado, es un acto tangible de misericordia. La verdadera misericordia no es solo un sentimiento de simpatía, sino una acción concreta que alivia el sufrimiento y transforma la vida de quienes nos rodean. La pregunta que este pasaje nos plantea es: ¿estamos nosotros dispuestos a ser como Jesús? ¿Estamos dispuestos a poner en acción nuestra compasión, aunque eso desafíe nuestras propias normas o expectativas? Vivir la misericordia de Jesús significa estar dispuestos a actuar de manera que restaure, cure y libere, incluso cuando eso signifique salirnos de nuestra zona de confort. La invitación al corazón de Dios. Este pasaje nos invita a entrar en el corazón mismo de Dios, que es un corazón lleno de amor y misericordia. La ley de Dios no es una carga que debemos llevar, sino una invitación a vivir en libertad y amor. Jesús nos llama a comprender la ley en su forma más pura, como una expresión del amor de Dios por la humanidad. Al entender esta perspectiva, podemos ver las reglas no como un conjunto de restricciones, sino como un camino hacia la libertad, la compasión y la sanación. La verdadera obediencia a la ley de Dios es aquella que refleja el corazón de Jesús. Un corazón dispuesto a sanar, a restaurar y a liberar. Nos invita a seguir su ejemplo y a vivir nuestra vida de acuerdo con los principios del reino de Dios.
donde la misericordia siempre tiene la última palabra. El desafío a nuestras actitudes religiosas. Este pasaje también es una confrontación directa con nuestras propias actitudes religiosas. Los fariseos, a pesar de su dedicación a la ley, son mostrados en este pasaje como figuras que están más preocupadas por el cumplimiento técnico de las reglas que por el bienestar humano. Esta actitud puede ser un reflejo de cómo, a veces, nosotros también tratamos la fe. Nos enfocamos tanto en la observancia de rituales, normas y prácticas religiosas, que perdemos de vista lo más esencial: el amor, la compasión y la justicia. Este tipo de religiosidad rígida y vacía puede llevarnos a tener corazones endurecidos, incapaces de ver el sufrimiento que está a nuestro alrededor. En nuestra vida cristiana, esto puede reflejarse en actitudes de juicio hacia los demás, en un enfoque en la apariencia externa de la piedad, y una desconexión con las necesidades reales de las personas. Jesús desafía estas actitudes al mostrar que la verdadera religión no se mide por lo que aparentamos o por cuántas reglas seguimos, sino por cómo tratamos a los demás, especialmente a los que sufren. La misericordia como cumplimiento de la ley. El tema central de este pasaje es la relación entre la ley y la misericordia. Dos conceptos que, en la visión de Jesús, no se oponen, sino que se complementan. La ley de Dios, en su forma original, busca el bien del ser humano. Establece límites para protegernos, para llevarnos a vivir en armonía unos con otros y con Dios. Pero cuando la ley se interpreta de manera legalista, se convierte en una carga, una restricción que nos aleja de la verdadera intención de Dios, que es la restauración de la humanidad. La misericordia, entonces, no es un desdén por la ley, sino su cumplimiento más perfecto. La misericordia no anula la ley, la lleva a su plenitud. Jesús nos muestra que la verdadera forma de honrar a Dios no es simplemente a través de la observancia de reglas, sino mediante un corazón dispuesto a sanar, restaurar y traer esperanza a aquellos que sufren. En la práctica, vivir la misericordia implica estar atentos a las necesidades de los demás, más allá de las normas que dictan nuestros propios prejuicios o conveniencias. La sanación como acto de amor. El milagro de sanar al hombre con hidropesía es un claro ejemplo de cómo el amor de Dios se manifiesta en acciones concretas. Jesús no solo predica sobre el amor o la compasión, sino que los pone en acción de manera radical. Su sanación no es un acto aislado, sino una declaración pública de que el reino de Dios está aquí, que el amor de Dios se extiende a los que sufren, sin importar su condición o el contexto en el que se encuentren. Al sanar al hombre en sábado, Jesús desafía la idea de que las reglas religiosas, incluso aquellas que parecen ser las más sagradas, pueden ser utilizadas para oprimir a los más vulnerables. Jesús muestra, con su acción, que el verdadero descanso del sábado no es simplemente un descanso físico, sino un descanso del sufrimiento y de las cargas que pesaban sobre las personas. En el reino de Dios, la sanación y la restauración de las personas son más importantes que las restricciones impuestas por las reglas. Este milagro es también una invitación para nosotros a reconocer que
Como seguidores de Cristo, estamos llamados a hacer más que simplemente observar las leyes y las normas. Estamos llamados a ser instrumentos de sanación en el mundo. Al igual que Jesús, debemos estar dispuestos a sanar las heridas que encontramos en el camino, ya sea a través de la ayuda tangible o brindando consuelo y apoyo a los que más lo necesitan. La ley del amor, un nuevo paradigma. En esta enseñanza, Jesús redefine lo que significa vivir de acuerdo con la ley de Dios. La ley no se trata de un conjunto de mandamientos que deben ser seguidos al pie de la letra, sino de un principio de vida que está centrado en el amor. En lugar de ver la ley como una serie de reglas que limitan nuestra libertad, Jesús nos invita a verla como una guía para vivir de manera plena, haciendo el bien, sanando el sufrimiento y promoviendo la paz. Esto no significa que la ley sea prescindible, sino que el propósito de la ley es llevarnos a una vida de amor y justicia. Jesús dice que toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos: amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto es radical porque nos llama a ir más allá del simple cumplimiento externo y nos lleva a un corazón transformado por el amor de Dios. La confrontación con nuestros prejuicios. El silencio de los fariseos ante la pregunta de Jesús revela la verdad incómoda de que a menudo preferimos mantener nuestras tradiciones y prejuicios a abrirnos a la compasión. Ellos no podían permitir que Jesús cuestionara la interpretación que ellos habían dado a la ley, porque eso implicaba también cuestionar sus propios sistemas de poder y su forma de ver el mundo. La ley, tal como la entendían, les daba una estructura clara para regular la vida. Pero esta misma ley había perdido su capacidad de mostrar compasión. Jesús confronta a los fariseos y, a través de ellos, también nos confronta a nosotros mismos. ¿Cuántas veces dejamos que nuestros prejuicios, nuestras ideas preconcebidas o nuestras tradiciones interfieran con nuestra capacidad de ser misericordiosos? Jesús nos invita a examinar nuestros propios corazones y a cuestionar nuestras actitudes hacia los demás, especialmente hacia aquellos que son diferentes o que están en una situación de vulnerabilidad. El reino de Dios no tiene cabida para la exclusión o la indiferencia. Está marcado por la apertura, la compasión y el amor sin fronteras. La libertad que Jesús nos ofrece. Este pasaje es un llamado a la libertad. Jesús nos libera de la esclavitud de una religiosidad vacía, que se centra en el cumplimiento de normas externas, pero que no transforma el corazón. En el reino de Dios, la verdadera libertad se encuentra en vivir de acuerdo con el amor y la misericordia, en ver a los demás como hijos de Dios, y no como obstáculos para nuestras reglas. Jesús no solo vino a enseñarnos sobre la ley, sino a ofrecernos una vida de libertad. Una vida en la que el amor y la compasión son las fuerzas que guían nuestras acciones. La sanación del hombre con hidropesía es un signo de esta libertad. Jesús no solo lo libera de su enfermedad física, sino que también le ofrece la oportunidad de vivir sin las barreras impuestas por la ley. Este acto de sanación es un recordatorio de que, en el reino de Dios, el sufrimiento no tiene la última palabra.
Jesús ha venido a restaurar todo lo que está roto, a sanar lo que está herido, y a liberar a aquellos que están oprimidos. Vivir la ley de la misericordia. Este pasaje de Lucas nos invita a revisar nuestra comprensión de la ley y la misericordia. Jesús nos muestra que la verdadera ley es aquella que está centrada en el amor y en el bienestar del prójimo. Una ley que se vive no solo en palabras, sino en acciones concretas que transforman la vida de las personas. La misericordia no es un acto excepcional, sino la forma en que Dios quiere que vivamos nuestra fe todos los días. Al vivir la misericordia, cumplimos la ley de Dios en su forma más plena. Una ley que no opone la verdad a la compasión, sino que las une en un solo acto de amor redentor. Este pasaje nos llama a ser más como Jesús, a mirar más allá de las normas y las expectativas humanas, y a abrazar el principio del reino. Sanar, restaurar y liberar a los que más lo necesitan. En este camino de amor, encontramos la verdadera libertad que Cristo nos ofrece. La llamada a la compasión radical. La compasión radical es una de las lecciones centrales de este pasaje. Jesús no se limitó a sanar a un hombre el día de descanso, sino que lo hizo con una actitud que desafiaba las convenciones sociales y religiosas. Al hacerlo, Jesús nos muestra que la compasión auténtica no está sujeta a las reglas humanas, sino que fluye desde un corazón dispuesto a ver las necesidades de los demás y actuar en consecuencia. Esta compasión no se basa en la conveniencia, ni en las normas de la sociedad, sino en el amor profundo por el prójimo. Hoy en día, la compasión radical sigue siendo un reto para los cristianos. Vivimos en una sociedad que muchas veces se define por su individualismo, donde la preocupación por uno mismo prevalece sobre el bienestar de los demás. Pero el ejemplo de Jesús nos invita a salir de nuestras zonas de confort, a poner de lado nuestras preferencias personales y a actuar con amor hacia aquellos que están marginados, sufriendo o en necesidad. La verdadera compasión exige sacrificio, a menudo desconociendo el precio personal y, como vemos en este pasaje, desafiando las estructuras que impiden la acción. La libertad en Cristo y la gravedad de la excluyente legalidad. Este pasaje también habla de la libertad que Cristo vino a ofrecer. Al sanar en sábado, Jesús no solo desmantela el legalismo que dominaba las prácticas religiosas de su tiempo, sino que también revela la verdadera intención de la ley divina: la libertad y la restauración. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla y a llevarla a su plenitud. En el contexto de la sanación del hombre con hidropesía, Cristo está mostrando que la ley de Dios nunca estuvo pensada para ser una carga, sino una guía hacia la libertad verdadera. La ley de Dios no debe ser una camisa de fuerza que oprime a las personas, sino una herramienta para liberar el potencial humano. En nuestra vida diaria, puede que nos encontremos en situaciones donde la legalidad humana o incluso religiosa se vuelve una trampa. La ley que se convierte en un fin en sí misma, como un sistema de reglas rígidas y distantes de las realidades humanas, termina excluyendo a aquellos que más necesitan la gracia
y la restauración de Dios. Jesús nos muestra que, en el reino de Dios, la justicia no es una cuestión de reglas impuestas sin amor, sino de restaurar la dignidad humana y hacer el bien, incluso cuando eso desafíe nuestras ideas preconcebidas sobre la religión y la rectitud. La practicidad del amor en la vida cristiana. La enseñanza de Jesús en este pasaje es un recordatorio de que el amor cristiano no es abstracto, sino práctico. Jesús no solo enseñó sobre el amor y la misericordia. Él los puso en acción. Sanó al hombre en un contexto donde la ley del sábado podría haberlo impedido, demostrando que el amor verdadero es aquel que actúa cuando es necesario, incluso cuando las circunstancias son complicadas. Este enfoque nos invita a aplicar el amor de manera práctica en nuestra vida diaria, buscando siempre el bien de los demás, especialmente en momentos de dificultad o vulnerabilidad. Hoy, el llamado a la acción práctica del amor no ha cambiado. Jesús no solo espera que compartamos palabras de consuelo, sino que actuemos para aliviar el sufrimiento de aquellos que nos rodean. Las obras de caridad, la ayuda a los necesitados y la acción para restaurar la justicia son manifestaciones concretas del amor cristiano. La fe cristiana no se trata solo de creer en principios, sino de vivir esos principios con una compasión activa, de manera que las necesidades de los demás sean realmente atendidas. Al igual que Jesús, cada cristiano está llamado a hacer de su vida una obra continua de servicio, cuidando de los más vulnerables y llevando a cabo actos de restauración en sus comunidades. La cultura de la inclusión en el reino de Dios. Otro aspecto importante de este pasaje es la cultura de inclusión que Jesús propone en el reino de Dios. En un contexto donde los fariseos y otros líderes religiosos veían al hombre con hidropesía como una especie de caso perdido, Jesús lo ve con un corazón lleno de compasión y lo incluye en su acción de sanación. Este acto no es solo un milagro físico, sino una declaración sobre cómo el reino de Dios trasciende las barreras sociales, religiosas y culturales. Jesús está diciendo que en su reino nadie es irrelevante, nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Esto es un desafío directo a la exclusión que a menudo practicamos, ya sea consciente o inconscientemente, en nuestra vida cotidiana. Las etiquetas, los prejuicios, las discriminaciones y las divisiones sociales no tienen cabida en el reino de Dios. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a promover una cultura inclusiva, en la que todas las personas, independientemente de su estado social, económico, racial o cualquier otra característica externa, sean vistas con el mismo amor y dignidad que Jesús les otorga. La invitación es a ser agentes de inclusión, a no permitir que las estructuras del mundo nos dividan y nos alejen de aquellos que más necesitan. El abrazo del amor cristiano. La crítica al legalismo y la dureza del corazón. El silencio de los fariseos ante la pregunta de Jesús subraya el peligro del legalismo y la dureza de corazón. Jesús no solo desafía la ley religiosa de su tiempo, sino la mentalidad que pone las reglas por encima de la persona humana. El legalismo, en este contexto,
No es solo una cuestión de reglas mal entendidas, sino una actitud del corazón que olvida que el propósito de la ley es la restauración, la vida y la paz. Los fariseos, al mantenerse en silencio, muestran su propia rigidez espiritual, su incapacidad de ver más allá de las reglas y reconocer el sufrimiento humano como una oportunidad para expresar la misericordia divina. Este desafío es vigente también hoy. El legalismo religioso, que puede presentarse bajo diversas formas, tiende a centrarse en la observancia externa, olvidando que la ley de Dios está destinada a revelar el corazón amoroso de Dios. La crítica de Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia los demás. Permitimos que las reglas o la tradición nos cieguen ante el sufrimiento o las necesidades de los demás. Estamos dispuestos a ver más allá de las formalidades y a actuar con misericordia, incluso cuando eso significa ir en contra de lo que normalmente se espera de nosotros. La sabiduría divina que rompe barreras al sanar al hombre con hidropesía. Jesús no solo desafía la ley del sábado, sino que demuestra una sabiduría divina que rompe las barreras del pensamiento humano limitado. Los fariseos, atrapados en su comprensión rígida de la ley, no podían ver el sentido profundo de lo que Jesús estaba haciendo. En cambio, Jesús revela una sabiduría que está más allá de las categorías humanas de lo que es bueno o malo, permitido o prohibido. La verdadera sabiduría de Dios está en su capacidad para ver el sufrimiento humano y actuar en amor y misericordia, sin que eso signifique violar sus principios. Esta sabiduría nos reta a salir de nuestras propias limitaciones y a ver el mundo desde la perspectiva de Dios. La verdadera sabiduría no es simplemente un conjunto de conocimientos o reglas, sino la capacidad de actuar con justicia, misericordia y amor, siempre buscando el bien de los demás. Como cristianos, somos llamados a vivir según esta sabiduría divina, a actuar con comprensión, empatía y coraje, para traer restauración a un mundo quebrantado. El silencio y la lección de la humildad. El silencio de los fariseos al final de este pasaje también es una lección importante sobre la humildad. Aunque intentaron atrapar a Jesús en un error, al final se ven incapaces de responder a su pregunta. Este silencio es una invitación a todos nosotros a reconocer nuestras propias limitaciones y a admitir que, a veces, nuestras interpretaciones de la ley o de la fe pueden estar equivocadas. El llamado a la humildad es central en la vida cristiana. Jesús nos invita a reconocer que no tenemos todas las respuestas y que debemos acercarnos a Él con un corazón dispuesto a aprender, a corregirnos y a crecer en compasión. El cristiano humilde es aquel que, como los fariseos en este pasaje, sabe cuándo guardar silencio y reconocer la sabiduría de Cristo. La humildad no es debilidad, sino una disposición para escuchar, aprender y cambiar. Jesús nos desafía a vivir con humildad, no solo ante los demás, sino también ante la verdad que Él revela, que muchas veces nos reta a ir más allá de nuestras propias limitaciones y concepciones. El llamado a ser transformadores en la sociedad.
Este pasaje nos impulsa a ser transformadores en la sociedad. Jesús no solo cuestiona las normas religiosas de su tiempo, sino que nos llama a transformar el mundo desde el interior. Ser cristiano no es solo una cuestión de practicar una religión, sino de llevar la luz del Evangelio a todos los aspectos de la vida. Como seguidores de Cristo, debemos comprometernos no solo a hablar del amor de Dios, sino a vivirlo de manera tangible, sanando las heridas del mundo y llevando el reino de Dios a aquellos que más lo necesitan. Este es un desafío de acción. La verdadera fe no se limita a las palabras, sino que se traduce en hechos concretos que reflejan la misericordia de Dios. Jesús nos llama a ser sus manos, sus pies y su corazón en el mundo, llevando consuelo, justicia y restauración a aquellos que sufren. El reino de Dios no es solo un futuro por venir. Es una realidad presente que se manifiesta cuando vivimos según los principios de Jesús. La compasión que trasciende el cumplimiento rígido de la ley. Una de las enseñanzas más profundas de este pasaje es la manera en que Jesús redefine lo que significa ser fiel a la ley de Dios. Los fariseos y los maestros de la ley se habían vuelto tan centrados en el cumplimiento meticuloso de las reglas que habían perdido de vista el propósito fundamental de esas reglas: la restauración de la humanidad, la curación del sufrimiento y la exaltación de la dignidad humana. La ley, cuando es aplicada sin compasión, puede llegar a ser opresiva. Un conjunto de normas vacías que no tocan las realidades del corazón humano. Jesús, al sanar al hombre con hidropesía en el día sábado, nos muestra que la verdadera fidelidad a la ley de Dios no reside en el cumplimiento técnico de las normas, sino en la manifestación del amor divino, que se expresa en actos concretos de misericordia. La ley, entonces, debe ser vista no como una carga, sino como una guía que apunta al bienestar de las personas. El cumplimiento de la ley no es un acto de perfección ritual, sino una invitación a mostrar el mismo amor y compasión que Jesús mostró hacia aquellos que se encuentran marginados o sufren. Este principio nos invita a hacer una revisión en nuestra vida espiritual. Vivimos nuestra fe con compasión y entendemos la ley como un medio para la restauración y la sanación de los demás. O, por el contrario, nos hemos dejado atrapar por una religiosidad vacía que se enfoca más en cumplir rituales y reglas que en vivir el amor de Dios de manera práctica. La transgresión de las normas externas para vivir el corazón de la ley. Al sanar al hombre el sábado, Jesús transgrede lo que los fariseos consideraban una de las normas más fundamentales: el descanso en el día de reposo. Sin embargo, lo hace no por desafío o rebeldía, sino para revelar una verdad más profunda. Las reglas de la ley no deben ser un obstáculo para la manifestación del reino de Dios. La verdadera observancia de la ley es aquella que favorece la vida, la sanación y la restauración de la humanidad. El amor siempre será superior a cualquier regla que busque restringir la acción de la misericordia. Este acto de Jesús nos lleva a reflexionar
sobre cuántas veces nuestras propias normas o expectativas sociales se han convertido en barreras para actuar con amor y compasión. ¿Cuántas veces, al adherirnos estrictamente a lo que creemos que es lo correcto, hemos dejado de lado las necesidades de aquellos que están a nuestro alrededor? Jesús nos enseña que no debemos permitir que nuestras propias concepciones de lo que es sagrado o permitido nos impidan actuar con amor. En un mundo que a menudo pone reglas y rituales por encima de las relaciones humanas, Jesús nos invita a transgredir esas normas cuando éstas no favorecen el bien de las personas. La verdadera justicia en el reino de Dios se mide no por la observancia de reglas, sino por el amor que se ofrece a los demás, especialmente a los más vulnerables. La ley del amor, la llamada a vivir el corazón de Cristo. En el reino de Dios, la ley no se mide por su cumplimiento formal, sino por su capacidad para transformar las vidas humanas a través del amor y la restauración. Jesús, al sanar al hombre en sábado, nos llama a vivir no solo conforme a las leyes de la justicia, sino a las leyes del amor, que son las que verdaderamente nos acercan a Dios. El amor, en su forma más pura, no es una emoción pasiva, sino una fuerza activa que impulsa a la acción. Y esa acción siempre debe ser hacia la restauración de lo que está roto y la sanación de lo que está herido. La ley del amor es radical. No solo nos llama a cumplir con normas morales o religiosas, sino a ir más allá de nuestras propias expectativas y prejuicios, para abrazar la humanidad de aquellos que encontramos en el camino. En lugar de ver a las personas a través del prisma de nuestras propias reglas, debemos verlas a través de los ojos de Cristo, como aquellos que merecen ser amados, restaurados y sanados. Vivir según la ley del amor implica transformar nuestras actitudes y nuestra forma de pensar, para que todo lo que hagamos esté impregnado con la compasión que Jesús mostró. Este llamado a vivir el amor implica un desafío constante en nuestra vida diaria. No se trata solo de sentir amor, sino de actuar con amor en cada circunstancia, incluso cuando las reglas o las expectativas sociales nos dicen lo contrario. Al vivir de esta manera, cumplimos verdaderamente con la voluntad de Dios, que es siempre restauradora y curativa. La incoherencia del legalismo y el llamado a la misericordia. La reacción de los fariseos ante la sanación de Jesús resalta la incoherencia del legalismo. Si bien ellos se veían como los guardianes de la ley, su falta de compasión ante el sufrimiento humano revela que la observancia de las reglas no era realmente una expresión del corazón de Dios. La ley, tal como ellos la entendían, se había convertido en un fin en sí misma, y no en un medio para alcanzar la justicia y la restauración. Esta rigidez los había cegado ante la oportunidad de experimentar la gracia de Dios en acción. El legalismo es un peligro constante para cualquier tradición religiosa, ya que puede llevarnos a centrarnos tanto en la letra de la ley que perdemos de vista su propósito divino. Cuando nos convertimos en legalistas,
Dejamos de ver a las personas como seres humanos, con necesidades reales. Y empezamos a verlas solo como sujetos de reglas. Jesús, al sanar al hombre en sábado, nos recuerda que la misericordia siempre debe tener la última palabra. La verdadera obediencia a Dios no es una cuestión de cumplir con reglas, sino de vivir conforme a su corazón de amor, compasión y justicia. La práctica de la restauración en nuestra vida cotidiana. El milagro de Jesús es un ejemplo claro de cómo podemos ser instrumentos de restauración en nuestras vidas cotidianas. La sanación de este hombre con hidropesía no fue solo un acto de misericordia, sino un acto de restauración. El hombre no solo fue sanado físicamente, sino que fue restaurado a una posición de dignidad y bienestar. Jesús le da la oportunidad de vivir una vida plena, libre de la carga de su enfermedad. En nuestras vidas diarias, estamos llamados a ser agentes de restauración. Esto no solo implica sanar enfermedades físicas, sino también restaurar relaciones rotas, sanar heridas emocionales y ofrecer esperanza en situaciones de desesperación. La restauración cristiana no es solo un acto de consuelo, sino una transformación radical que busca devolver a las personas a la plenitud de la vida que Dios les ha destinado. Como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de llevar esta restauración a todos los aspectos de nuestra vida, desde nuestras relaciones personales hasta nuestras interacciones en la sociedad. El sábado de Jesús, el descanso en la restauración. El sábado, para los judíos, era el día de descanso. Era un día que representaba la paz de Dios. El descanso que él mismo experimentó tras la creación del mundo. Sin embargo, Jesús redefine este concepto de descanso al vincularlo no solo con la abstención de trabajo físico, sino con la restauración completa del ser humano. El descanso verdadero no es solo la ausencia de actividad, sino la restauración de todo lo que ha sido quebrantado, tanto física como espiritualmente. El acto de sanar en sábado también nos enseña que el descanso que ofrece Cristo no es una ausencia de acción, sino una plenitud de sanación. En Cristo, el verdadero descanso se encuentra en ser restaurados, liberados del sufrimiento y llevados a una relación de paz con Dios y con los demás. Así como el sábado es un día de reposo, en el que se recuerda la creación, el descanso en Cristo es un recordatorio de la restauración final que Dios está llevando a cabo en nosotros y en el mundo. La acción de Dios en el mundo, transformación y esperanza. Este pasaje nos recuerda que el reino de Dios no es un reino pasivo, sino un reino activo, que está en constante transformación. Jesús no solo predicó sobre el reino de Dios. Él lo trajo consigo, demostrando que el reino se manifiesta en la acción de Dios en el mundo. Al sanar al hombre con hidropesía, Jesús muestra que el reino de Dios no es una abstracción, sino una realidad tangible que transforma la vida de las personas. La acción de Dios en el mundo es restauradora. Cuando respondemos al llamado de Jesús, estamos invitados a ser partícipes de esta transformación. Cada acto de misericordia,
cada palabra de consuelo. Cada acción que busca sanar las heridas del mundo. Es una participación en el reino de Dios. Este reino no es solo un futuro por venir, sino una realidad presente, que se manifiesta a través de nuestras vidas. La urgencia de vivir el amor de Dios hoy. Este pasaje también nos invita a una reflexión urgente sobre cómo estamos viviendo nuestra fe hoy. El llamado de Jesús a la compasión y la misericordia. No es algo opcional o un lujo espiritual. Es un mandato, un desafío, que está presente en cada momento de nuestra vida. Jesús no espera que seamos simplemente observadores pasivos, sino actores activos en el reino de Dios. La sanación del hombre en sábado no es solo un milagro antiguo. Es un recordatorio de que estamos llamados a vivir esa misma compasión y restauración en nuestras vidas hoy. Este llamado a la acción es urgente, porque el sufrimiento y la injusticia continúan presentes en el mundo. Como cristianos, debemos estar dispuestos a ir más allá de nuestras comodidades, a desafiarnos a vivir el amor de Cristo de manera concreta y real. La sanación que Jesús ofrece no es solo un milagro físico, sino un modelo de cómo podemos llevar la sanación a nuestro entorno, a nuestras relaciones y a nuestro mundo. La ley como medio de restauración, no de opresión. Jesús nos invita a entender la ley de una manera totalmente diferente a la de los fariseos. Mientras ellos la veían como un conjunto rígido de reglas que debían cumplirse al pie de la letra, Jesús la presenta como una herramienta para restaurar lo que está quebrantado. En el pasaje de Lucas, Jesús muestra cómo el sábado, lejos de ser un obstáculo para la compasión, es el momento perfecto para vivir la ley en su forma más pura. La restauración de la vida humana. La ley del sábado no es un fin en sí misma, sino un medio para experimentar la bondad de Dios. El legalismo que prevalece en muchos aspectos de la vida religiosa tiende a ver la ley como algo externo, algo que nos limita. Pero la verdadera ley de Dios, como nos la presenta Jesús, es vivencial. En lugar de ser algo que nos esclaviza. La ley es el camino hacia la libertad. La verdadera libertad es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esa voluntad siempre busca la vida, la curación y la restauración. Jesús nos llama a vivir la ley no como una carga, sino como una invitación a experimentar la plenitud del reino de Dios en nuestras vidas. Este entendimiento de la ley tiene implicaciones profundas para nuestra vida cristiana. Nos desafía a mirar nuestras propias actitudes hacia las reglas, las tradiciones y las normas religiosas. Estamos viviendo las leyes y los principios de nuestra fe como instrumentos de liberación, o simplemente como una carga pesada que no toca lo más profundo de nuestras vidas. La dimensión comunitaria de la misericordia. El acto de sanar al hombre con hidropesía no es solo un acto individual, sino que tiene una dimensión comunitaria. Jesús no está solo sanando a una persona, sino que está mostrando a toda la comunidad que el reino de Dios se extiende a todos, sin importar su condición o su posición social. Al hacerlo en presencia de los fariseos,
de aquellos que se consideraban los guardianes de la ley. Jesús está dando un mensaje claro de que el amor y la misericordia no son exclusivos para un grupo selecto de personas, sino que deben ser extendidos a todos. Esto desafía profundamente nuestra visión de la Iglesia y la comunidad cristiana. La misericordia de Dios no puede ser algo que se queda en la esfera privada o individual. Como Iglesia, debemos ser una comunidad que vive la misericordia de manera activa, extendiéndola a todos sin distinción. El reino de Dios, tal como Jesús lo describe, no es un lugar donde se excluye a aquellos que no cumplen con ciertos estándares, sino un lugar donde se celebra la restauración de todos los seres humanos, independientemente de su historia, su pasado o sus luchas. La comunidad cristiana está llamada a ser una familia que refleja la misericordia de Dios de manera inclusiva. No debemos poner barreras que impidan que otros se acerquen al amor de Dios. Así como Jesús sanó a este hombre, sin preguntar sobre su posición social o su observancia religiosa, nosotros también debemos aprender a ser una iglesia que acoge, que sana y que restaura, sin prejuicios ni exclusiones. La urgencia de actuar con amor. Este pasaje subraya la urgencia de actuar con amor y compasión, incluso cuando esto parece ir en contra de las normas establecidas. Jesús no espera a que llegue el momento adecuado para sanar al hombre. Lo hace inmediatamente, en el instante en que ve la necesidad. Esta actitud nos desafía a no esperar condiciones perfectas para hacer el bien. En la vida cristiana, la misericordia no puede ser algo postergable, algo que dejemos para mañana. La compasión debe ser una respuesta inmediata ante el sufrimiento y la necesidad. El acto de sanar al hombre con hidropesía en sábado también pone en evidencia que la acción de amor debe prevalecer sobre las expectativas humanas. A menudo, podemos sentir que las circunstancias no son las adecuadas para intervenir. Tenemos miedo a hacer el trabajo en un momento inapropiado o a causar una interrupción. Pero Jesús nos enseña que el amor no debe ser limitado por nuestros horarios o nuestras preocupaciones. La urgencia de vivir el amor de Dios es un llamado a no esperar a tener más tiempo, más recursos o más permiso. Debemos actuar hoy, en el momento que se nos presente, como respuesta inmediata a las necesidades de quienes nos rodean. Este principio de acción inmediata también se extiende a cómo tratamos a las personas en nuestra vida diaria. Actuamos con prontitud cuando alguien necesita apoyo, consuelo o una palabra de aliento. La enseñanza de Jesús sobre la urgencia del amor nos desafía a vivir sin reservas, dispuestos a ser instrumentos de sanación en el mundo, desafiando las expectativas sociales. Jesús, al sanar en sábado, no solo desafiaba las reglas religiosas, sino también las expectativas sociales sobre el lugar de las personas marginadas o descalificadas. En la cultura de la época, la enfermedad era vista muchas veces como una consecuencia del pecado o de la falta de pureza, lo que relegaba a los enfermos a una posición de exclusión social. Jesús, sin embargo, desafía
Este prejuicio al incluir al hombre con hidropesía en su acción de sanación. Él no solo le ofrece alivio físico, sino que también lo dignifica como un ser humano, merecedor de atención y cuidado. Este acto de inclusión desafía la visión de las personas como dignas o indignas de la misericordia de Dios. Un juicio que muchas veces se hace en función de factores sociales, económicos o culturales. Jesús nos recuerda que el amor de Dios no tiene barreras ni condiciones. Los que son considerados indeseables por la sociedad no son menos valiosos para Dios. De hecho, son a quienes más Él desea sanar y restaurar. Este principio tiene profundas implicaciones para nosotros como cristianos. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por las expectativas sociales que definen a quién debemos amar o ayudar? Jesús nos invita a romper esas barreras y a extender la misericordia de Dios a todos, sin importar su estatus o su valor en los ojos del mundo. Al igual que Él, debemos mirar más allá de las apariencias y reconocer la dignidad inherente de cada persona. La confrontación con el legalismo. El silencio de los fariseos ante la pregunta de Jesús revela la dureza de corazón que produce el legalismo. Aunque los fariseos conocían bien la ley, no comprendían su verdadero propósito: restaurar a las personas y devolverles la dignidad que les corresponde como hijos de Dios. Jesús los confronta con esta verdad, mostrándoles que la ley no es un fin en sí misma, sino un medio para vivir el amor y la misericordia de Dios. La crítica de Jesús al legalismo sigue siendo relevante hoy. En muchas ocasiones, nos vemos atrapados en el cumplimiento superficial de reglas y normas, sin cuestionarnos si esas reglas están verdaderamente alineadas con el corazón de Dios. El legalismo nos lleva a poner el foco en lo externo, en lo que parece correcto ante los ojos de los demás, mientras que lo que Dios busca es un corazón transformado por su amor. Como cristianos, estamos llamados a vivir una fe que no se limita a la observancia de normas, sino que va más allá, tocando el corazón de las personas y transformando su realidad. La verdadera religiosidad no es una cuestión de cumplir con reglas, sino de vivir de manera que refleje el amor, la justicia y la misericordia de Dios, la restauración y la dignificación del hombre, la sanación de este hombre con hidropesía. Es también un acto de dignificación. En la cultura de la época, la enfermedad era vista como una humillación, una especie de castigo divino. Al sanar al hombre, Jesús no solo le devuelve la salud, sino que también le devuelve su dignidad. Este acto de restauración tiene una dimensión profunda, ya que muestra que la acción de Dios en el mundo está dirigida no solo a curar el cuerpo, sino también a restaurar la dignidad humana, que ha sido quebrantada por el sufrimiento, la pobreza o la exclusión. Cada vez que Jesús sanaba, lo hacía no solo para aliviar el dolor físico, sino para restaurar a la persona a su lugar en la sociedad y ante Dios. En este sentido, el reino de Dios es un lugar donde todos, sin importar su condición, encuentran su dignidad y su valor. La restauración es un principio central del Evangelio. Y como cristianos, estamos llamados
a ser instrumentos de esa restauración en el mundo, llevando dignidad, justicia y restauración a aquellos que más lo necesitan. Vivir la restauración hoy. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser agentes de restauración en el mundo. Jesús nos ha mostrado el camino. Vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, donde la misericordia y el amor son los pilares fundamentales. El acto de sanar al hombre en sábado no es un acto aislado. Es una invitación para todos nosotros a vivir una vida en la que cada acto de amor y compasión sea una manifestación del reino de Dios. Este principio de restauración también tiene implicaciones prácticas en nuestra vida cotidiana. Estamos dispuestos a ser instrumentos de sanación en nuestras relaciones, en nuestras comunidades y en el mundo. La restauración de Dios no es algo que suceda solo en el futuro, sino que es una realidad que podemos vivir y experimentar hoy, en cada interacción y en cada momento en el que extendemos el amor y la misericordia de Dios a los demás. Ser testigos de la misericordia divina. El pasaje de Lucas nos llama a ser testigos de la misericordia divina en el mundo. Al igual que Jesús, estamos llamados a vivir una fe que no se quede en palabras, sino que se traduzca en acción. La misericordia de Dios se manifiesta en la restauración del sufrimiento humano. Y como seguidores de Cristo, debemos ser testigos de esa misericordia, llevando esperanza y sanación a todos aquellos que nos rodean. Este llamado a ser testigos de la misericordia divina es un desafío diario. Vivir la fe de manera activa y compasiva requiere valentía y disposición para ir más allá de nuestras propias preocupaciones y comodidades. Pero al vivir de esta manera, estamos participando en la obra restauradora de Dios en el mundo, trayendo su reino a la realidad cotidiana de aquellos que más lo necesitan. La salvación a través de la misericordia. En el pasaje de Lucas, Jesús revela que la verdadera salvación no es simplemente una cuestión de reglas religiosas, sino de misericordia que se traduce en acción concreta. Al sanar al hombre con hidropesía, Jesús no solo muestra su poder divino, sino que también nos enseña que la verdadera salvación comienza con un corazón dispuesto a restaurar, a sanar y a liberar. La salvación no se reduce a una serie de eventos que ocurrirán en un futuro distante, sino que es una realidad vivida hoy en cada acto de compasión. Este acto de sanación es una manifestación de la salvación de Dios en el presente, un recordatorio de que el reino de Dios está cerca de nosotros, no solo en palabras, sino en hechos. La verdadera salvación, entonces, es restauradora, curativa, liberadora. Jesús vino para sanar nuestras heridas más profundas, restaurar nuestra dignidad y liberarnos de las cadenas del sufrimiento, tanto físico como espiritual. La misericordia de Dios, expresada a través de actos concretos, nos muestra que la salvación es un regalo presente, accesible y experimentable ahora, no solo en un futuro prometido. Al considerar nuestra vida cristiana, este principio tiene profundas implicaciones.
Nos desafía a ver la salvación no como una expectativa lejana, sino como una invitación a ser instrumentos activos de la misericordia y la restauración en el mundo. Estamos viviendo nuestra fe de manera que participamos en esta salvación. Estamos dispuestos a ser canales de la restauración divina en el sufrimiento de los demás. La liberación de las cargas religiosas. Este pasaje también desafía las cargas religiosas que a menudo nos imponemos a nosotros mismos y a los demás. Los fariseos, al adherirse estrictamente a las reglas del sábado, habían convertido el día de descanso en una carga más, olvidando que el propósito de este día era ofrecer descanso y restauración, no solo a las personas, sino también al mundo entero. Jesús, al sanar en sábado, recuerda a todos que la ley de Dios está al servicio de la vida, no de la opresión. El legalismo, entonces, es una forma de esclavitud. En lugar de acercarnos a Dios, nos aleja porque nos hace más enfocados en cumplir con reglas externas que en vivir una relación auténtica y viviente con Él. Jesús vino para liberarnos de esta mentalidad legalista, para que podamos experimentar la verdadera libertad en Dios. La libertad no se encuentra en la perfección ritual, sino en la compasión, la gracia y la restauración. Cuando vivimos según el ejemplo de Jesús, abrazamos una vida sin las cargas del legalismo. Una vida donde la ley de Dios se convierte en una bendición y no en una condena. Este principio de liberación tiene implicaciones muy prácticas. Nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe. Estamos siendo libres en Cristo, viviendo una vida marcada por la gracia y la misericordia. ¿O seguimos atrapados en la búsqueda de una perfección externa? ¿Qué nos separa de Dios y de los demás? Jesús vino para romper esas cadenas, para liberarnos de todo lo que nos impide vivir una relación auténtica con Él. La compasión como marca de los discípulos. La actitud de Jesús hacia el hombre enfermo con hidropesía nos recuerda que la compasión es una marca distintiva de los verdaderos discípulos de Cristo. Jesús no solo enseñaba sobre el amor, sino que lo vivía de manera activa, tocando las vidas de aquellos que más lo necesitaban. La compasión de Jesús era profundamente personal, no abstracta, y eso se refleja en cada uno de sus milagros, donde siempre hay una implicación directa en la vida de las personas que Él sanaba. Hoy en día, este llamado a la compasión sigue siendo tan relevante como en el tiempo de Jesús. Los discípulos de Cristo no solo somos llamados a predicar el amor, sino a vivirlo, a llevarlo a la práctica, de manera que transforme las vidas de aquellos que nos rodean. La verdadera compasión no es un sentimiento pasajero, sino una actitud constante que nos mueve a la acción. En nuestra vida diaria, esto puede significar ir más allá de la superficie de las relaciones y hacer un esfuerzo consciente por ver a las personas con los ojos de Cristo, reconociendo sus necesidades y actuando en consecuencia. Como seguidores de Jesús, somos llamados a ser compasivos en todo momento, no solo cuando es conveniente, o cuando las circunstancias son fáciles. La compasión radical y auténtica no tiene barreras ni límites.
Y siempre busca restaurar, sanar y liberar. Este pasaje nos invita a medir nuestra propia compasión. ¿Estamos viviendo la compasión de Cristo en nuestras relaciones diarias? La inclusión en el reino de Dios. El acto de Jesús de sanar a un hombre marginado, que probablemente era despreciado por su enfermedad, revela el corazón inclusivo de Dios. En una sociedad que valoraba a las personas en función de su salud o su cumplimiento de normas religiosas, Jesús demuestra que el reino de Dios no se limita a los justos o los puros, sino que se extiende a todos, especialmente a aquellos que son marginados o excluidos. Esta inclusión radical desafía las normas sociales y religiosas de la época y sigue desafiando nuestras propias ideas de quien merece la misericordia de Dios. La inclusión es un principio fundamental en el reino de Dios. Dios no hace distinción entre las personas según su estatus, su riqueza, su raza o su salud. Todos tienen un lugar en su reino. Y todos son dignos de su amor y restauración. Este es un mensaje profundamente subversivo, especialmente en una sociedad que a menudo segmenta a las personas según criterios superficiales. Jesús nos invita a romper esas barreras, a extender la misericordia de Dios a todos sin importar su situación, su pasado o sus fallas. La Iglesia está llamada a reflejar esta inclusividad divina. Como comunidad de creyentes, debemos ser un espacio donde todos se sientan bienvenidos, amados y aceptados. No hay lugar en el reino de Dios para la exclusión. Y la Iglesia debe ser un lugar de restauración, donde las personas son abrazadas con el amor de Cristo, sin prejuicios ni condenas. ¿Estamos construyendo una comunidad inclusiva? ¿O estamos perpetuando barreras que separan a las personas del amor de Dios? La prioridad del amor sobre la observancia de reglas. Al sanar al hombre en sábado, Jesús demuestra que el amor siempre debe prevalecer sobre la observancia estricta de reglas. No es que las reglas no sean importantes, pero Jesús nos muestra que el propósito de la ley es conducirnos al amor, no esclavizarnos a la letra de la ley. Las reglas y rituales, aunque valiosos, no son el fin último es vivir el amor de Dios de manera concreta y vivencial. Jesús subraya que la verdadera religión no se trata de cumplir normas de manera externa, sino de permitir que el amor de Dios transforme nuestro ser y nos lleve a actuar con misericordia y compasión. Este principio tiene una aplicación directa en nuestras vidas. A menudo, nos enfocamos tanto en las normas externas de la fe, que olvidamos que el objetivo final es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. La fe cristiana no es una cuestión de observar reglas rígidas, sino de vivir una vida transformada por el amor divino. Si nuestras observancias religiosas nos hacen más rígidos, más críticos y menos compasivos, entonces hemos perdido de vista el verdadero propósito de la ley de Dios. Como seguidores de Jesús, debemos asegurarnos de que nuestras prácticas religiosas nos acerquen al amor, no que nos alejen de él. La exigencia de ser transformadores en el mundo. Al sanar al hombre en sábado,
Jesús nos da un modelo claro de cómo debemos vivir nuestra fe en el mundo. La fe cristiana no es una práctica privada o aislada. Es una fe que se traduce en acción, en transformación y en restauración. Jesús no solo predicó sobre el reino de Dios, sino que lo trajo a la realidad de la vida diaria, a través de sus milagros y su compasión. Nosotros, como cristianos, estamos llamados a hacer lo mismo. Ser transformadores en nuestras comunidades, llevando la luz de Cristo a los lugares más oscuros y trayendo sanación donde hay sufrimiento. Esto implica que nuestra fe debe ser activa y práctica. No podemos quedarnos en las palabras o en los ideales. Debemos comprometernos a transformar nuestras relaciones, nuestras comunidades y nuestra sociedad. Si verdaderamente creemos en el reino de Dios, debemos vivir como si ese reino ya estuviera aquí, trayendo justicia, paz y restauración a todo lo que tocamos. Este es un llamado urgente a ser agentes activos del amor y la misericordia de Dios en el mundo. La importancia de vivir con integridad y coherencia. Por último, el pasaje nos invita a vivir con integridad y coherencia. Jesús mostró una coherencia total entre lo que predicaba y lo que hacía. Él no solo hablaba del amor y la misericordia de Dios, sino que los vivía en cada acción, cada palabra y cada milagro. La coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos es esencial para nuestra vida cristiana. Si realmente entendemos el Evangelio, nuestras vidas deben reflejarlo. Esto significa que nuestra fe debe ser vivida de manera congruente, sin distorsiones ni contradicciones. Jesús nos desafía a vivir el amor de manera genuina y consistente, tanto en lo privado como en lo público. Cada acto de compasión, de justicia y de misericordia que vivimos debe reflejar el corazón de Dios. La integridad cristiana es esencial para ser verdaderos discípulos de Cristo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.